Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré un poco sobre algunos de los palacios y castillos relacionados con dicha casa real, a modo de resumen, un fascinante recorrido por varios de estos lugares en Inglaterra y Gales con importantes vínculos Tudor. Este material está realizado a petición de Marcos Enrique, quien había solicitado el tema hace ya algún tiempo. Igualmente, quisiera enviar un saludo cordial a Anthony Ramón. Y a continuación, la historia. El Palacio de Hampton Court es el lugar Tudor por excelencia, irrevocablemente vinculado a Enrique VIII. Desde el primer momento en que veas la extensa fachada de ladrillo rojo de la gran puerta de entrada, quedarás fascinado por el mayor testimonio existente del esplendor de los Tudor. Situado a orillas del Támesis, a una docena de millas río arriba del centro de Londres, Hampton Court, tal como lo conocemos, debe sus orígenes al imponente cardenal Thomas Wolsey, favorito de Enrique VIII, quien encargó el edificio en 1515. Inspirado en los vastos palacios del Renacimiento italiano, Hampton Court tardó 7 años en completarse y fue el mejor de su tipo en Inglaterra. La propiedad del palacio pasó al rey en 1528 y entre 1532 y 1535 Enrique añadió el magnífico Gran Salón, que presenta posiblemente el techo de vigas de martillo del siglo XVI más destacado que existe, seguido de una nueva puerta de entrada interior en 1540, sobre la cual cuenta con un extraordinario reloj astronómico. Otras características del Palacio Tudor que sobreviven incluyen las amplias cocinas que alguna vez alimentaron a la corte de Enrique, y la incomparable capilla real con su fascinante techo de madera con estrellas azules y doradas. Los 3 hijos de Enrique VIII, Eduardo, María e Isabel, hicieron uso del palacio de su padre. Eduardo nació allí en octubre de 1537 y su madre, Jane Seymour, falleció trágicamente en su habitación apenas 15 días después. Aunque partes del palacio recibieron una renovación barroca a finales del siglo XVII, ningún otro lugar en Inglaterra es más reconocible por sus conexiones Tudor. El castillo de Ludlow es famoso por su pintoresca posición en las Marcas de Gales, muy por encima del río Teme, que alguna vez fue la sede de la influyente familia Mortimer, antepasados de la Casa de York, y desde donde generaciones de señores anglonormandos se esforzaron por someter a sus inquietos vecinos galeses. Construido originalmente en el siglo XI y ampliado regularmente en los siglos posteriores, en el periodo Tudor, Ludlow albergaba el Consejo de las Marcas de Gales, un organismo administrativo gobernado nominalmente por el príncipe de Gales. Enrique VII concedió Ludlow a su hijo mayor, Arturo Tudor, en 1493, y fue aquí en 1501 donde el heredero al trono regresó después de su ostentosa boda con Catalina de Aragón, donde vivieron unos meses como marido y mujer, especialmente durante las festividades navideñas de ese invierno. Ludlow, por lo tanto, se convirtió en el escenario de una de las preguntas más importantes de la historia de Inglaterra sobre si ellos lo hicieron o no, ¿se consumó su matrimonio? Lo que tendría consecuencias de gran alcance un cuarto de siglo después. Se esperaba que esta unión con la principal dinastía real de Europa anunciara una edad de oro de los Tudor, pero, por desgracia, el destino, posiblemente en forma de peste o incluso tuberculosis, intervendría, afligiendo tanto a Arturo como a Catalina. Entre las 6 y las 7 de la mañana del 2 de abril de 1502, el príncipe falleció con solo 15 años dentro de los límites del castillo de Ludlow. Catalina, sin embargo, se recuperó de su propia aflicción y se casó con el hermano menor de Arturo, Enrique. La única hija superviviente de Enrique y Catalina, la princesa María, más tarde la reina María I, fue la única otra de los Tudor que pasó un tiempo considerable en Ludlow, residiendo en el castillo entre 1525 y 1528 durante su mandato como heredera presunta. Ludlow, por lo tanto, puede afirmar que, en algún momento, fue el hogar de 2 futuras reinas Tudor de Inglaterra. El castillo todavía posee ruinas considerables que habrían sido reconocibles para Arturo, Catalina y María, incluido el evocador bloque solar en el que vivieron, la gran torre y el salón y, lo más fascinante de todo, la capilla normanda circular dedicada a María Magdalena.
El castillo de Thornbury, en South Gloucestershire, es supuestamente la única fortaleza Tudor que funciona como hotel, brindando a los huéspedes la peculiar experiencia de dormir en el mismo dormitorio que una vez ocupó Enrique VIII y Ana Bolena. Aunque formó parte de las propiedades de la familia Stafford durante todo el siglo XV, el castillo estuvo brevemente en manos de Jasper Tudor, tío de Enrique VII, durante la minoría de edad de su hijastro Edward Stafford, tercer duque de Buckingham. Jasper incluso falleció en Thornbury, el 21 de diciembre de 1495. De adulto, Buckingham se convirtió en un individuo testarudo y altivo y, con su riqueza excepcional, comenzó un ambicioso programa de reconstrucción en Thornbury que, una vez terminado, no tendría igual. Sin embargo, intentar eclipsar a un rey paranoico como Enrique VIII nunca fue una buena idea, y en abril de 1521 Buckingham fue arrestado por traición y ejecutado en Tower Hill en Londres. Como resultado, se dejaron caer herramientas en Thornbury, y la construcción se detuvo indefinidamente. En agosto de 1535, Enrique VIII visitó Thornbury durante 10 días con su nueva reina Ana Bolena, y supuestamente se alojó en una habitación de la torre octogonal conocida hoy como la alcoba del duque. El castillo, que nunca se completó por completo debido a la temprana desaparición de Buckingham, fue cayendo gradualmente en ruinas antes de su restauración en el siglo XX y su reapertura como hotel de lujo. El castillo de Sudeley es otro castillo de Gloucestershire con un notable atractivo, ya que es la única residencia privada en Inglaterra que tiene una antigua reina enterrada en sus terrenos. A finales del siglo XV, Sudeley estuvo brevemente en manos del futuro Ricardo III, quien utilizó el castillo como base antes de la batalla de Tewkesbury en 1471, y más tarde de Jasper Tudor, aunque en los albores del reinado de Enrique VIII había regresado a manos de la corona. El poderoso rey visitó a Ana Bolena durante su viaje hacia el oeste en 1535. Cuando Eduardo VI accedió al trono, otorgó Sudeley a su tío Thomas Seymour, quien se había casado en secreto con la culta viuda de Enrique VIII, Catalina Parr, apenas unos meses después de la muerte del viejo rey. Catalina rápidamente quedó embarazada y se retiró a Sudeley para dar a luz a una niña el 30 de agosto de 1548, que se llamó Mary. Sin embargo, la reina viuda de 36 años nunca se recuperó y falleció apenas 6 días después por complicaciones. Embalsamada y envuelta en tela, la ex reina de Inglaterra fue enterrada en la capilla de Santa María en los terrenos del castillo, con su principal doliente Lady Jane Grey, la posterior reina Tudor que no fue. Su fina tumba de mármol todavía es visible en la capilla, y es particularmente conmovedora por su ubicación tranquila y apartada. De todas las reinas Tudor, es Ana Bolena la que captura la imaginación del público más que cualquier otra, una mujer sofisticada, inteligente y cautivadora que obligó a Enrique VIII a romper con Roma para obtener su mano en matrimonio. Por lo tanto, no sorprende saber que la casa de la infancia de Ana en Kent es sin duda una de las ubicaciones Tudor más populares de Inglaterra, una joya impresionante en la corona bien adornada del sureste. Hever, una casa de la familia Bolena de mediados del siglo XV, fue heredada por Tomás Bolena en 1505, quien asumió su residencia en la Torre Almenada con su esposa Elizabeth y sus 3 hijos, George, María y Ana. Mientras tanto, la opinión de los académicos sigue dividida sobre si Ana nació en Hever, aunque los visitantes tienen la humilde experiencia de ver el libro de horas personal de la trágica reina, completo con sus propios escritos. Aunque la principal atracción del castillo sigue siendo Ana Bolena, las instalaciones cayeron en posesión de la cuarta esposa de Enrique VIII, Ana de Cleves, entre 1540 y su muerte en 1557, como parte de su generoso acuerdo de divorcio. Irónicamente, también había una capilla católica oculta construida en 1584 por sus entonces ocupantes, los Waldegraves, papistas recusantes que adoraban en secreto durante el reinado de Isabel I, la hija de Ana, cuando el catolicismo estaba prohibido. El castillo todavía conserva una de las herraduras privadas de Enrique VIII, la cual él llevó consigo en sus diversas visitas a las casas de los nobles y que colocó en cada puerta para su seguridad.
Posteriormente, la propiedad pasó por varios propietarios, incluida la familia Waldegrave de 1557 a 1715, la familia Humphreys hasta 1749, y la familia Mirwaldo de 1749 a 1903. Durante este último periodo de propiedad, el castillo cayó en mal estado, tiempo durante el cual estuvo arrendado a varios inquilinos privados. En 1903 fue adquirido y restaurado por el millonario estadounidense William Waldorf Astor, quien lo utilizó como residencia familiar. Completó una restauración, añadió el pueblo Tudor, también conocido como el Ala Astor, y también añadió el jardín italiano para exhibir su colección de estatuas y adornos. El castillo está catalogado como grado 1 desde 1954, eso fue después de la incorporación de la aldea Tudor, un pintoresco grupo de cabañas para huéspedes. En 1983, la familia Astor vendió el castillo a John Guthrie, presidente de la empresa familiar Broadland Properties Limited, y aún es visitado por cientos de turistas diariamente. Situados en la costa de Kent frente al continente, los castillos de Deal y Balmer son únicos en esta lista porque nunca han sido el hogar de un soberano Tudor. Sin embargo, los fuertes son históricamente fascinantes por su diseño. Desde el aire, debido a sus torres bastión semicirculares, ambos se parecen notablemente a la Rosa Tudor, un intento extremo, aunque innovador, de marcar la dinastía. Los puertos, situados a poco menos de 2 millas de distancia, fueron construidos por orden de Enrique VIII en 1539 para defender el reino contra la agresión anticipada francesa o del Sacro Imperio Romano Germánico tras la ruptura del rey con Roma. Construidos con piedra de trapo de Kent y piedra de Caen, reciclada de monasterios disueltos localmente, los fuertes eran estrictamente militares y consistían en cuarteles de guardia y almacenes de armas de fuego, con docenas de cañones en el techo apuntando al mar. Enrique VIII, que siempre se consideró un militar, inspeccionó personalmente los fuertes una vez terminados, aunque en última instancia la amenaza de invasión nunca se materializó durante su vida. Su hija Isabel I también visitó Deal en 1573 para asegurarse de que el castillo todavía fuera apto para su propósito durante sus propios problemas con los vecinos continentales. En su caso Felipe II, el rey católico de España que buscaba derrocar a la reina protestante inglesa. Literalmente, esta es la cuna de la dinastía Tudor, aunque nadie hubiera esperado tanto durante la noche de invierno del 28 de enero de 1457 cuando Margaret Beaufort, una viuda de solo 14 años, dio a luz a un niño que, a la edad de 28 años, tomaría el trono matando a Ricardo III. Situado en un promontorio rocoso junto al encantador estuario de Cleddau, la participación de los Tudor en Pembroke comenzó en 1452, cuando a Jasper Tudor, el devoto tío de Enrique, se le concedió el condado de Pembroke. Después de la muerte de su hermano Edmundo, 4 años después, Jasper asumió el cuidado de su cuñada embarazada. La tradición dice que fue en uno de los robustos pabellones exteriores del castillo, cerca de la puerta de entrada, donde nació el joven Tudor, un nacimiento difícil para la joven y esbelta madre, que probablemente dejó a Margaret estéril por el resto de su tumultuosa vida. Enrique Tudor pasó sus primeros años viviendo bajo el cuidado de su tío hasta que la política nacional y el advenimiento de la Casa de York en 1461 provocaron su traslado forzoso a través del sur, de Gales hasta el castillo de Raglan. Regresaría brevemente a Pembroke con su tío una década más tarde, cuando la pareja buscó refugio detrás de los muros del castillo de los perseguidores de York, antes de huir al exilio a través del Canal de la Mancha, que solo terminaría durante su improbable marcha al trono en 1485. Sin embargo, la conexión de Enrique con Pembroke nunca fue olvidada, ya que la segunda esposa de su hijo Enrique VIII, Ana Bolena, ostentó brevemente el título de Marqués de Pembroke. Más recientemente, se erigió con orgullo una estatua de 2,5 metros del único rey galés de Inglaterra a la sombra de una de las fortalezas medievales más poderosas del reino. El castillo de Raglan es una grandiosa ruina galesa cerca de la frontera inglesa, que Thomas Churchyard describió acertadamente en 1587 como una vista rara y noble,
En parte debido a la espectacular puerta de entrada, posiblemente una de las mejores del país. Más pertinente a la historia de los Tudor, Raglan tiene el honor de ser el hogar de la infancia del primer monarca Tudor, Enrique VII, ubicado aquí con la familia Herbert en 1461, cuando tenía solo 4 años. Aunque William Herbert era un devoto yorkista, un enemigo jurado de los parientes de Lancaster de Enrique y fue decisivo en la muerte del padre del niño en 1456, el joven Tudor disfrutó de una educación honorable en Raglan durante la siguiente década. Enrique recibió una excelente educación, lo que llevó a su biógrafo de la corte, Bernard André, a recordar más tarde cómo el niño superó rápidamente a sus compañeros. Cuando se convirtió en rey, Enrique no olvidó sus años de formación en Monmouthshire y convocó a la corte a la viuda Lady Herbert, donde fue generosamente recompensada en el ocaso de su vida. Si bien Enrique nunca regresó a Raglan, en 1502 su reina Isabel de York hizo una breve visita. Arquitectónicamente, los restos de Raglan son extensos, con la torre del homenaje hexagonal de estilo francés de 5 pisos y la excepcional puerta de entrada, con 2 torres semi-hexagonales rematadas con considerables matacanes, particularmente dignas de mención. Una ráfaga de chimeneas Tudor, junto con los miradores isabelinos supervivientes, la larga galería y la evidencia del otrora pintoresco patio de la fuente son testimonio del pasado fastuoso del castillo, cuando ayudó a criar a un rey Tudor. Enrique VIII nació en el Palacio de Greenwich el 28 de junio de 1491. La residencia real inglesa fue construida originalmente por Humphrey, duque de Gloucester, en 1443. El palacio era un lugar diseñado para el placer, el entretenimiento y el escape de la ciudad. Estaba ubicado en Greenwich, en la orilla sur del río Támesis, aguas abajo de Londres. Enrique VII realizó importantes cambios en el lugar entre 1498 y 1504, incluida la cobertura de todo el palacio con ladrillo rojo, con un diseño basado en 3 grandes patios. El palacio era uno de los favoritos de los Tudor, en gran parte porque estaba cerca de los astilleros reales en el río Támesis. Siguió siendo el principal palacio real durante los 2 siglos siguientes. El palacio fue el lugar de nacimiento de Enrique VIII en 1491 y figuró en gran medida en su vida. Tras el matrimonio del rey con Catalina de Aragón, Placentia se convirtió en el lugar de nacimiento de María I en 1516. Después del matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, su hija, más tarde Isabel I, nació en Placentia en 1533, y allí dicho rey se casó con Ana de Cleves en 1540. Un árbol caído en Greenwich Park se conoce como Queen Elizabeth's Oak, y el que tiene fama de haber sido un sitio de juegos de una joven princesa Isabel. Tanto María como Isabel vivieron en Placentia durante algunos años durante el siglo XVI, pero durante los reinados de Jacobo I y Carlos I, la casa de la reina se erigió al sur del palacio. Placentia cayó en mal estado durante la Guerra Civil Inglesa y sirvió como fábrica de galletas y campo de prisioneros de guerra. En 1660, Carlos II decidió reconstruir el palacio y contrató a John Watt como arquitecto de una nueva casa del rey. La única sección del nuevo edificio que se completó fue la zona este de la actual corte del rey Carlos, pero nunca fue ocupada como residencia real. La mayor parte del resto del palacio fue demolido y el sitio permaneció vacío hasta que comenzó la construcción del Hospital de Greenwich en 1694. El palacio original fue entregado a Eduardo II en 1305 por el obispo de Durham, Anthony Back, y fue utilizado como residencia real desde el siglo XIV al XVI. Según un relato, el incidente que inspiró la fundación de la Orden de la Jarretera por parte de Eduardo III tuvo lugar aquí. Eduardo IV construyó el Gran Salón en la década de 1470 y el futuro Enrique VIII creció aquí, ya que después de su bautizo, lo enviaron a reunirse con su hermana Margaret en Eltham, para unirse a un hogar predominantemente femenino presidido por su amada madre, Isabel de York. Dado que su hermano mayor iba a convertirse en rey, Enrique disfrutó de una infancia más relajada y menos rígida y no necesitó asistir a la corte de su padre.
Fue aquí donde en 1499 conoció e impresionó al erudito Erasmo, que le presentó Tomás Moro. Erasmo describió la ocasión. Me había llevado Tomás Moro, que había venido a visitarme a una finca de Mountjoy, la casa de Lord Mountjoy cerca de Greenwich, donde yo me alojaba, para dar un paseo como diversión hasta la ciudad más cercana, Eltham. Porque allí se educaban todos los hijos reales, excepto Arturo, el hijo mayor. Cuando llegamos al salón, todo el séquito estaba reunido, no solo el del palacio, sino también el de Mountjoy. En medio estaba Enrique, de 9 años, ya con cierto porte real. Me refiero a una dignidad mental combinada con una notable cortesía. Moro con su compañero Arnold saludaron al príncipe y Moro le presentó algo por escrito. Yo, que no esperaba nada semejante, no tenía nada que ofrecer. Pero le prometí que, de alguna manera, en otro momento, le mostraría mi deber hacia él. En aquel momento me sentí un poco indignado con Moro por no haberme avisado, sobre todo porque el chico, durante la cena, me envió una nota invitándome a sacar algo de mi pluma. Así que regresé a casa y, aunque las musas, de las que había vivido tanto tiempo separado, no quisieron, terminé un poema en 3 días. Mientras era rey, Enrique VIII y Ana Bolena también visitaron Eltham muchas veces. Dicho rey también invirtió mucho dinero en el palacio, destacando una capilla. Las cortes Tudor utilizaban a menudo el palacio para sus celebraciones navideñas. Con la gran reconstrucción del Palacio de Greenwich, al que se podía llegar más fácilmente por río, Eltham fue menos frecuentado, salvo por la caza en sus parques cerrados, fácilmente accesibles desde Greenwich, que también se disfrutaban, ya que la corte se encontraba en Greenwich, como si fuera en esta misma casa. Los ciervos seguían siendo abundantes en el Great Park, de 596 acres, el Little o Meadow Park, de 333 acres, y el Home Park, Oley Park, de 336 acres. El cortesano Roger Aston era el guardián del pequeño parque de Eltham en 1610 y construyó 4 puentes para comodidad de Jacobo I. En la década de 1630, cuando el palacio ya no era utilizado por la familia real, Sir Anthony Van Dyck fue dado el uso de un conjunto de habitaciones como retiro campestre. La casa actual fue construida en la década de 1930 en el sitio de la original e incorpora su gran salón, que cuenta con el tercer techo de vigas de martillo más grande de Inglaterra. Alrededor de los jardines quedan fragmentos de los muros de otros edificios, y el puente del siglo XV aún cruza el foso. En los periodos medieval y Tudor temprano, había 2 gremios en la parroquia, cada uno con una dotación para un sacerdote, la Hermandad de Nuestra Señora y el gremio del Osario, cuyo sacerdote era también el cura parroquial. El primero, que existió al menos desde 1375, ocupaba la Lady Chapel en la parte parroquial de la iglesia. El gremio del Osario, conocido como el Sepulcro en 1366, probablemente utilizó su cripta. Enrique VIII disfrutó de varias peregrinaciones para ver la milagrosa cruz negra en el monasterio agustino de la abadía de Waltham. Los registros indican que estuvo allí en 1510, en 1528, cuando la enfermedad del sudor arrasaba Londres, y nuevamente en julio de 1529 y agosto de 1532, acompañado por Ana Bolena. La abadía de Waltham fue la última de unas 800 abadías en cerrar sus puertas el 23 de marzo de 1540 durante la disolución de los monasterios, probablemente debido a que era una de las favoritas de Enrique. Aunque las ruinas de la abadía son todo lo que queda hoy en día, sigue siendo un sitio fascinante y se dice que es el lugar de descanso final del rey Haroldo II, el último rey anglosajón de Inglaterra. La Torre de Londres fue fundada por Guillermo el Conquistador, también conocido como Guillermo I de Inglaterra, a finales del siglo XI. La construcción comenzó alrededor de 1078, poco después de la conquista de Inglaterra por Guillermo en 1066. Inicialmente, la torre sirvió como símbolo del poder normando y como fortaleza para asegurar el control de Londres.
Generaciones de monarcas medievales impusieron la costumbre de pasar la noche en la Torre de Londres en la víspera a su coronación en la Abadía de Westminster. Como residencia real más antigua y simbólica del país, tomar el control de la torre representaba que el monarca tomaba el control del país. Sin embargo, el comienzo del periodo Tudor marcó el inicio del declive del uso de la Torre de Londres como residencia real. Como dijo el cronista del siglo XVI Raphael Holinshed, la torre pasó a utilizarse más como una armería y una casa de municiones, y por lo tanto un lugar para la custodia de los delincuentes, que un palacio real para que un rey o una reina residiesen en él. Enrique VII visitó la torre en 14 ocasiones entre 1485 y 1500, permaneciendo normalmente menos de una semana seguida. El día del solsticio de verano de 1509, un joven Enrique VIII y su entonces novia Catalina de Aragón desfilaron por calles cubiertas de tapices y telas de oro en su camino hacia y desde la abadía de Westminster. El espectáculo marcaría el tono de su reinado, todo salió bien y Enrique se convirtió en el primer príncipe adulto en heredar pacíficamente el trono de su padre en casi 100 años. La Torre de Londres fue utilizada como prisión para prisioneros políticos de alto perfil durante el periodo Tudor. Entre las figuras notables encarceladas en la torre se encuentran Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, que fue ejecutada allí en 1536, Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, ejecutado en 1535, y Lady Jane Grey, que fue ejecutada en 1554 tras ser proclamada reina brevemente. Estos son solo algunos ejemplos, ya que muchas otras personas fueron encarceladas y ejecutadas dentro de los muros de la torre durante el periodo Tudor. Si bien la Torre de Londres sirvió principalmente como prisión y fortaleza, también funcionó como residencia real durante dicho periodo. Reyes y reinas utilizaron la torre con fines ceremoniales y ocasionalmente permanecieron allí. Sin embargo, a medida que avanzaba la dinastía, los monarcas favorecían más otras residencias reales. La Torre de Londres albergaba la Royal Mint, donde se producían monedas, así como las joyas de la corona de Inglaterra, incluidas coronas, cetros y otras insignias. Estos preciosos objetos se guardaban en la torre para su custodia y se utilizaban en ceremonias reales y coronaciones. La Torre de Londres siguió siendo una importante fortaleza militar durante todo el periodo Tudor. Estaba ubicado estratégicamente a lo largo del río Támesis, proporcionando defensa a la ciudad de Londres y sirviendo como símbolo de la autoridad real. El sitio del palacio actual puede haber sido utilizado por Canuto durante su reinado de 1016 a 1035 y desde la primera mitad del siglo XI, Eduardo el Confesor construyó un palacio y la primera abadía de Westminster. La parte más antigua del palacio que se conserva es Westminster Hall, que data del reinado de Guillermo II, entre 1087 y 1100. El palacio fue la residencia principal de los monarcas ingleses a finales del periodo medieval. Pero en 1512, durante el reinado temprano de Enrique VIII, un incendio destruyó los aposentos reales del palacio. En 1534, Enrique se trasladó al vecino palacio de Whitehall, anteriormente conocido como York Place, que le había arrebatado al cardenal Thomas Wolsey. Westminster siguió siendo un palacio real. A partir de ese momento sus principales ocupantes fueron las dos cámaras del Parlamento y varios tribunales de justicia. Posteriormente, aunque Westminster siguió siendo oficialmente un palacio real, fue utilizado por las dos cámaras del Parlamento y por varios tribunales reales. El palacio se quemó en 1834. Salas como la Cámara Pintada, donde se llevaban a cabo importantes ceremonias estatales, han sido descritas como los mayores tesoros perdidos en el incendio. Desde entonces ha sido reemplazado por un edificio moderno. En 1534, York Place, que fue propiedad del cardenal Thomas Wolsey hasta que cayó en desgracia en 1530, pasó a manos de la corona. Debido a la extensa renovación del cardenal, fue reconocida como una de las mejores residencias de Londres, incluidos los palacios del rey, y solo podía rivalizar con el Palacio de Lambeth. Naturalmente, esto significó que Enrique adquirió el palacio como residencia para reemplazar a Westminster a la luz del incendio de 1512.
Este rey lo renombró Palacio de Whitehall, en alusión a las piedras blancas que caracterizan el exterior, y lo convirtió en su principal residencia real y ubicación de la corte Tudor, y más tarde Estuardo. Enrique se casó con dos de sus esposas allí, con Ana Bolena en 1533 y con Jane Seymour en 1536. También es donde dicho monarca murió en las primeras horas del 28 de enero de 1547 a la edad de 55 años. Whitehall fue en un momento el palacio más grande de Europa, con más de 1.500 habitaciones, superando al Vaticano, antes de ser superado por el Palacio de Versalles en expansión, que llegaría a 2.400 habitaciones. En 1698, la mayoría de sus estructuras, con la notable excepción de la casa de banquetes de Íñigo Jones de 1622, fueron destruidas por un incendio. Aunque el palacio no ha sobrevivido, la zona donde estaba ubicado todavía se llama Whitehall y sigue siendo un centro del gobierno británico. El castillo de Windsor es hoy el castillo ocupado más antiguo del mundo. Construido originalmente por Guillermo el Conquistador en la década posterior a la conquista normanda de 1066. Enrique VIII disfrutó del castillo de Windsor cuando era joven, ejercitándose diariamente disparando, cantando, bailando, luchando, interpretando la barra, tocando la flauta dulce, la flauta, los virginales, componiendo canciones y haciendo baladas. Se convirtió en un lugar de visita cada vez más popular para el séquito real y durante la peregrinación de Gracia, un gran levantamiento en el norte de Inglaterra contra el gobierno de Enrique en 1536. El rey utilizó Windsor como base segura en el sur desde la cual pudo administrar la respuesta de su ejército. También se utilizó como refugio seguro en caso de que ocurrieran plagas en Londres durante el periodo Tudor. Enrique reconstruyó la entrada principal del castillo alrededor de 1510 y construyó una cancha de tenis en la base de la mota, en Upper Bourne. También construyó una larga terraza, llamada Muelle Norte, a lo largo del muro exterior del Upper Bourne. Construido de madera, fue diseñado para proporcionar una vista imponente del río Támesis. Junto con otros 9 monarcas, en la capilla de San Jorge del castillo están enterrados Enrique y su amada esposa Jane Seymour. Por el contrario, al joven Eduardo VI no le gustaba el castillo de Windsor. Las creencias protestantes de Eduardo lo llevaron a simplificar las ceremonias de la jarretera, a suspender la fiesta anual de la jarretera en Windsor y a eliminar cualquier signo de prácticas católicas en la orden. Durante las rebeliones y los conflictos políticos de 1549, Windsor volvió a ser utilizado como refugio seguro para el rey y el duque de Somerset. Eduardo comentó durante su estancia en el castillo de Windsor durante este periodo que, creo que estoy en una prisión, aquí no hay galerías ni jardines para caminar. Tanto bajo Eduardo como bajo su hermana, María I, se continuaron algunos trabajos de construcción limitados en el castillo, en muchos casos utilizando recursos recuperados de las abadías inglesas. Se canalizó agua al Upper Bourne para crear una fuente. María también amplió los edificios utilizados por los caballeros de Windsor en Lower Bourne, utilizando piedra de la abadía de Reading. Isabel I pasó gran parte de su tiempo en el castillo de Windsor y lo utilizó como refugio seguro en las crisis, sabiendo que podría resistir un asedio si fuera necesario. Se compraron 10 nuevos cañones de bronce para la defensa del castillo. Se convirtió en uno de sus lugares favoritos, y la reina gastó más dinero en la propiedad que en cualquiera de sus otros palacios. Realizó algunas obras de construcción modestas en Windsor, incluida una amplia gama de reparaciones de las estructuras existentes. Isabel utilizó cada vez más el castillo para compromisos diplomáticos, pero el espacio siguió siendo un desafío ya que la propiedad simplemente no era tan grande como los palacios reales más modernos. Este flujo de visitantes extranjeros fue capturado para entretenimiento de la reina en la obra de William Shakespeare, Las alegres esposas de Windsor. Aunque el palacio de Nonsuch ya no existe, en su apogeo fue una magnífica residencia. Encargado en abril de 1538 por Enrique VIII para celebrar el nacimiento de su hijo, Eduardo VI, y el cumplimiento de sus 30 años como rey, el palacio estaba destinado a ser un símbolo de poder.
Enrique también quería eclipsar a su rival, el rey Francisco I de Francia y su palacio, el Château de Chambord. Aunque originalmente se concibió como un pabellón de casa real, finalmente se construyó un palacio real completamente nuevo, en el sitio de un pueblo llamado Cuttington, que fue completamente arrasado para dar paso a la nueva visión de Enrique de crear un palacio sin igual, de ahí su nombre. El lugar nunca alcanzó su verdadero esplendor en vida de Enrique, se dice que este rey solo lo visitó 3 veces y el trabajo aún estaba incompleto al momento de su muerte en 1547. A diferencia de la mayoría de los palacios de Enrique, Nonsuch no era una adaptación de un edificio antiguo. Eligió construir un nuevo palacio en este lugar porque estaba cerca de uno de sus principales cotos de caza. Sin embargo, la elección del lugar no fue acertada, ya que no había ningún suministro cercano de agua apta para uso doméstico. El palacio permaneció en pie hasta 1683, cuando fue derribado por Bárbara, condesa de Castelmaine, amante del entonces rey Carlos II, para vender materiales de construcción y pagar sus deudas de juego. Hoy en día, no queda nada del edificio. El Palacio de St. James es el palacio real de mayor rango en Londres. El palacio da nombre a la corte de St. James, que es hoy la corte real del monarca, y está situada en la ciudad de Westminster en Londres. Aunque ya no es la residencia principal del monarca, es el lugar de reunión ceremonial del Consejo de Adhesión, la oficina del mariscal del cuerpo diplomático y la residencia en Londres de varios miembros de la familia real. El lugar fue construido por orden de Enrique VIII en la década de 1530 en el sitio de un hospital de leprosos aislado dedicado a Santiago el Menor. El palacio tenía una importancia secundaria frente al Palacio de Whitehall para la mayoría de los monarcas Tudor y Estuardo. Inicialmente rodeado por un parque de ciervos y jardines, generalmente se usaba como pabellón de caza y retiro de la corte formal y ocasionalmente como casa de huéspedes. El palacio fue construido principalmente entre 1531 y 1536 en ladrillo rojo, y su arquitectura es principalmente de estilo Tudor. La capilla de la reina se añadió en la década de 1620 y la llamada Clarence House se construyó en los terrenos del palacio, justo al lado del sitio, en la década de 1820. Un incendio en 1809 destruyó partes del palacio, incluidos los apartamentos privados del monarca, que nunca fueron reemplazados. Algunos interiores del siglo XVII sobreviven, pero la mayoría fueron remodelados en el siglo XIX. Después de la destrucción por incendio de Whitehall, el palacio asumió funciones administrativas para la monarquía y aumentó en importancia durante los reinados de los monarcas de la Casa Hanover, pero comenzó a ser desplazado por el Palacio de Buckingham a principios del siglo XIX. Después de décadas de usarse cada vez más solo para ocasiones formales, la reina Victoria formalizó la medida en 1837. El palacio alberga ahora varias oficinas, sociedades oficiales y colecciones, y todos los embajadores y altos comisionados en el Reino Unido todavía están acreditados ante la Corte de St. James. La capilla real del palacio todavía se utiliza para funciones de la familia real británica. También se celebran regularmente recepciones oficiales en el palacio. El reinado de 118 años de la dinastía Tudor dejó una marca indeleble en la composición de la Gran Bretaña moderna, política, religiosa y cultural. Si bien Enrique VII participó en algunos proyectos arquitectónicos durante su reinado, es su hijo y sucesor, el octavo Enrique, quien se lleva la mayor parte de crédito al estar más estrechamente asociado con la construcción de palacios a gran escala debido a la magnitud de sus renovaciones y adiciones a las estructuras existentes. En cuanto a los llamados Tudor del Medio Tiempo, Eduardo VI y María I, ninguno de ellos es particularmente conocido por haber comenzado o inspirado grandes obras de construcción, aunque el primero se dedicó, durante su gira de verano de 1552, a inspeccionar algunos fortines costeros que habían sido iniciados por orden de su padre en la década anterior. Mientras que el legado arquitectónico de Isabel I se caracteriza más por sus renovaciones y mejoras a los palacios existentes que por la construcción de palacios completamente nuevos. Arquitectónicamente, el legado de los Tudor se encuentra en toda esta isla, ya sea en las ciudades más grandes o en entornos más rurales.
Desde Pembrokeshire hasta East Anglia y desde Cornwall hasta Northumberland, cada parte de Inglaterra y Gales posee su propia joya Tudor, esperando a ser explorada. Y bueno amigos, hasta aquí este video resumen sobre algunos de los lugares asociados a la dinastía Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Pueden mencionar algún otro palacio, castillo, mansión o abadía que también haya tenido un vínculo especial con esta época. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.